Por supuesto, dice el Señor, que tiene que haber divisiones entre ustedes para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Cuando ustedes se reúnen, la verdad es que cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor. Voy a hacer un alto. Automáticamente, cuando el hombre va a la casa de Dios, va a cenar. Dios nos está hablando en 1 Corintios 11, verso 17 en adelante, de la cena del Señor, del día de su cena. Pero automáticamente, cuando el pueblo y los ministerios de Dios van a la casa de Dios, estos van a alimentarse, estos van a cenar. La comida de Dios es espiritual. La comida que Dios le da al hombre es espiritual, no es humana. Dios no nos está hablando de alimentos por los cuales el hombre se alimenta humanamente, no. La casa de Dios es para alimentar al hombre espiritualmente. Cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué Dios dice esto? Es porque Él ve que se hacen otras cosas que Él no ha pedido que se hagan. Él quiere que se cree y se forme un altar donde su nombre sea exaltado. El pueblo se alimenta de un alimento que Dios no ha mandado a darle al pueblo. Alimento que no está escrito en la palabra del Señor. Realmente no quieren mi cena, dice el Señor. Dios está hablando de su palabra. No se quieren alimentar de ella. Practican otras actividades que no tienen nada que ver con el orden de la palabra del Señor. Inventan servicios que no están escritos en el libro de la ley. Inventan altares que Dios no ha mandado a formar y a crear. A esto se refiere Dios. Cuando esto sucede, se le da al pueblo comida para ídolos. El altar pierde la forma original y viene a ser indigno. Es lo que nos dice Dios en Éxodo 20, verso 25. Es lo que nos dice Dios en Éxodo 20, verso 25. No den forma a las piedras con ninguna herramienta, pues eso haría que el altar fuera indigno de un uso santo. Cuando se hacen cosas que Dios no ha mandado hacer en los altares de Dios, este altar viene a ser indigno. Este altar viene a ser para Satanás. Dios dice que la verdad Él puede ver, Él puede apreciar que no les interesa la cena del Señor. Dios habla de su palabra. Algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Dios está al tanto de todo. Él siempre está presente.
La comida para el espíritu viene de la palabra de Dios. Aun cuando el hombre habla cosas o trae cosas al pueblo de Dios que no están escritas en el libro de la ley, esto viene a ser comida que viene a contaminar el espíritu del hombre. Se apresuran, dice el Señor, a comer su propia comida. Siendo Dios espíritu, Dios tanto nos habla de la comida espiritual como de la comida que el hombre mete y lleva a la casa de Dios. El día de la cena del Señor. Recordemos que siempre que se va a la casa de Dios, Dios espera que la cena del hombre, la comida del pueblo que llega a la casa de Dios sea su palabra. Esto es lo que Dios espera. Y Dios nos dice más adelante, como resultado algunos se quedan con hambre mientras que otros se emborrachan. Muchos se quedan con hambre y otros se emborrachan. Dios le dice al sumo sacerdote, créame un altar donde yo pueda reconocer que mi nombre está siendo exaltado, donde yo pueda ver que mi pueblo está siendo alimentado con el alimento espiritual que yo traigo a través de la palabra. Dios es justo y recto. Esto es lo que Dios le pide al sacerdote, que sea justo y recto con su palabra. Dios nos llama al sacerdote a pasarle la mano al pecado. Dios dice que deshonran a la iglesia. Deshonran a la iglesia de Dios. Y avergüenzan a los pobres. Deshonran a la iglesia de Dios y avergüenzan a los pobres. ¿Qué se supone que debo decir? Dice el Señor. Quieren que los elogie. Pues bien, de ninguna manera los elogiaré por esto. Es porque Dios sabe que esto está mal. Siempre que el pueblo de Dios va a su casa, va a alimentarse con comida espiritual de aquella que sale de la palabra. El altar que Dios envía a formar y a crear es un altar espiritual. En la casa de Dios, nadie está llamado a introducir ídolos. En los altares que se le forman y se le crean a Dios, los ministerios no están llamados a introducir ídolos. El altar de Dios tiene un diseño específico. Este es el diseño que Dios quiere que se haga cuando se forma y se crea el altar de Dios. Un detalle que le falte al altar, hay desobediencia. Dios nos dice, tengan cuidado. Cada uno tiene que examinarse antes de comer el pan y beber de la copa.
pues algunos comen el pan y beben la copa sin honrar el cuerpo de Cristo. Dios está al pendiente del que honra su cuerpo y el que no. Y Dios nos dice más adelante: pues si alguno come el pan y bebe la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe juicio. Come y bebe juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos. Y algunos incluso han muerto. Porque beben el juicio de Dios sin honrar el cuerpo de Dios. El hombre en muchas ocasiones se muere, se enferma e ignora por qué le ha pasado tal cosa. Ignoran que bebieron del juicio de Dios. Porque no honran su cuerpo. No honran al Señor. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos hasta han muerto. Porque beben la copa del Señor bajo pecado. No honran el cuerpo del Señor. Dios está al tanto de todo lo que hace el hombre. Dios dice: créame un altar donde yo pueda reconocer, determinar que mi nombre está siendo exaltado. Dios no puede ser burlado.